Nvidia, que hemos dicho antes, o sea, es una auténtica salvajada lo de Nvidia. Hostia, pero lo que es llamativo de Nvidia es la política de recompras, ¿no? ¿A qué precio medio han hecho las recompras? A un precio medio muy alto. Y si tú miras la cotización que ha tenido Nvidia durante el trimestre, ¿qué te das cuenta? Que las recompras las han hecho los últimos días antes de la presentación de resultados. No, yo creo que hay que huir de este tipo de compañías, igual que en su día había que huir de Tesla, ¿no? Yo creo que las modas nunca son buenas, ya lo decía Peter Lynch, ¿no? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y siguiendo el foco en los mercados, sí que quería meter en el debate porque además Gustavo hace poco hizo un análisis fundamental sobre la situación de Wall Street en general, diciendo que a estos niveles, bueno, ahora ha ajustado un poquito, ¿no? Desde que hiciste el análisis, ¿no? Pero sobre los niveles en los que estábamos en el mercado en general estaba caro, igual que en su momento cuando estuvo en 3.900 o 3.800 decías que era momento de entrada y demás en términos generales, pero ¿os parece que por valoración los mercados están bien? Yo sé que Edgar invierte en empresas que están a mucho descuento, pero que el mercado, por la ponderación que tiene, pues desvirtúa este tipo de compañías y oportunidades que puede haber. No sé cómo veis la situación general de los mercados, sostenida por los famosos 7 magníficos, pero luego el resto del mercado sí que no tira tanto, no hay tanta amplitud todavía de mercado. ¿Cómo lo veis? Cuando se dice ¿cómo están los mercados? Es que es una pregunta complicada, porque ¿qué tomas como referencia a los mercados? El S&P 500, que son 500 empresas dentro de las miles y miles y miles de empresas que hay, el Nasdaq 100, que son menos incluso. ¿Esos son los mercados o los mercados son el conjunto de todas las empresas cotizadas? Dependiendo de qué definamos como mercados, la respuesta será una u otra. Si definimos los mercados como los principales índices, como el S&P 500 y el Nasdaq 100, caro, carísimo. Caro, carísimo, 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 carísimo. De hecho, la última vez que los índices Value y los índices Growth como el Nasdaq estaban así de divergentes fue en el año 2000, para que te hagas una idea. Ya hemos alcanzado ese nivel del año 2000. Entonces, caro, carísimo, caro. Ahora, ¿qué pasa si quitamos lo que tú has dicho, las 7 magníficas? ¿Y qué pasa si tenemos en cuenta el mercado en general? O sea, todas las empresas. O hacemos un S&P 500 pero equiponderado. ¿Vale? El S&P 500 sabéis que se construye con, pues la empresa que tiene más capitalización bursátil tiene un peso mayor, ¿no? Pero si ponderamos, es decir, las 500 empresas le damos el mismo peso en el índice no ha subido tanto este año. Un 4% creo, ¿no? Un 5, un 4% por ahí más o menos. 4, 5. La última vez que lo vi creo que era un 4, pero no me hagáis caso por la cifra porque no lo sé. Y un 4% no recuperas la bajada del año pasado, ¿vale? Es decir, estaríamos en 2 años, en la 2022-2023 en negativo, ¿vale? Entonces, por esa parte no está caro. Ahora, hay auténticas locuras dentro del mercado, ¿no? Nvidia, que hemos dicho antes, o sea, es una auténtica salvajada lo de Nvidia. Y no es opinión mía. Los directivos de Nvidia piensan lo mismo. En la semana pasada creo que soltaron 200 millones en acciones. O sea, ellos piensan lo mismo. Lo que pasa es que el mercado se puede mantener irracional mucho tiempo. Hostia, pero lo que es llamativo de Nvidia es la política de recompras, ¿no? No sé, un poco siguiendo esto, Gustavo, el hilo de mercados caros y baratos, pero ¿qué te parece? La política de recompras, perdona que te interrumpa, Héctor, porque es que has sacado una cosa que, mira, que es súper interesante. Sí. Os recomiendo que hagáis una cosa. Vais al informe anual, oye, pero no la nota de prensa, el informe, ¿vale? Al 10Q. Vas y miras a qué precio medio han hecho las recompras. Y os animo a que lo miréis. ¿A qué precio medio han hecho las recompras? A un precio medio muy alto. Y si tú miras la cotización que ha tenido Nvidia durante el trimestre, ¿qué te das cuenta? Que las recompras las han hecho los últimos días antes de la presentación de resultados. O sea, es un caso de pumpeo de la acción exageradísimo. O sea, compro, pero los últimos días del trimestre, para que la acción suba en la presentación de resultados. Y una semana o 2 después de la presentación de resultados, los directivos sueltan 200 millones de dólares en acción. Es un pumpeo exageradísimo. Legal, no digo que no sea legal ni nada, pero hay que Pero se nos está yendo la cabeza, se nos va la cabeza con esto. Gustavo, por reunir todo un poco. Yo creo que hay que huir de este tipo de compañías, igual que en su día había que huir de Tesla, ¿no? Yo creo que las modas nunca son buenas, ya lo decía Peter Lynch, ¿no? Y dicho lo cual, a mí, bueno, pues yo creo que el Standard & Poor's 500 está carísimo también y el Nasdaq está hiper caro y lo normal es, y además es que la renta fija te lo está marcando, o sea, no puede ser que no haya spread entre renta variable y renta fija prácticamente, porque está cotizando actualmente el Standard & Poor's 500 a un múltiplo de 22, que no viene siendo un 4,5% más o menos, cuando la nota americana te está pagando un 4,25%, ¿no? Entonces, o uno está muy barato, la renta fija está muy barata,
o el Standard & Poor's 500 está muy caro, ¿no? Pero además es que yo creo que el mercado está descontando que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés al 0% pasado mañana. Pero es que como te los mantenga al 3% durante 2 o 3 años, ¿cómo coño vas a justificar ese múltiplo? Es imposible, no tiene ningún sentido, ¿no? Así que mi pronóstico a corto plazo, si es que jugamos a esto, porque ya sabemos que el corto plazo es completamente impredecible, es que los mercados tienen que corregir por una cuestión de sentido común, ¿no? Es que, y mira, lo que decían un poco siguiendo con el hilo de Nvidia que decía Edgar, y nos ponían por aquí por el chat JM Mota, que es habitual por aquí por el canal, dice que hay rumores de que puede haber fraude en las cuentas de Nvidia. Yo esto no lo he leído, no sé si vosotros lo habíais visto. Yo lo he visto y no tienen sustento. Se están quejando de la política de reconocimiento de ingresos y gastos, pero no tiene sentido. Ya se ha visto, pero si tú entras a fondo en las cuentas, no tiene ningún sentido la manipulación. Y además se vería, o sea, si tuvieran, lo que se les acusa es de hacer front running, es decir, reconocer ingresos de este trimestre que corresponden al siguiente y los gastos asociados a esos ingresos no los presentan este trimestre, sino que los presentan en el siguiente y eso aumenta muchísimo el margen bruto. Pero después si te vas al cash flow, ves, no hay accruals. O sea, cuando pasa eso hay accruals, es decir, reconoces unos ingresos cuando no toca, esos ingresos se convierten en cuentas por cobrar. Pero si tú miras el working capital, no ha pasado eso. Entonces, son rumores, pero por ahora no están fundamentados. Es que da la sensación de que con Nvidia hay un FOMO tremendo, que por un lado se están buscando excusas para tirarla hacia abajo por las valoraciones tan fuertes que ha alcanzado, y por otro lado, y que además Edgar y yo hemos compartido debates en Twitter con otra gente, otros usuarios o inversores, pequeños inversores por Twitter, gente que defiende la tesis de Nvidia, que yo insisto, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero y que tras presentar los últimos resultados me decían, pues mira, está más barata ahora Nvidia. Digo, bueno, vamos a ver dentro de unos meses. Es que no tiene sentido las veces ventas, las veces beneficios a la que está cotizando una empresa como Nvidia. Si ya resulta extraño con tecnológicas que tienen más peso y que es más justificable, pero con Nvidia, hombre, ¿te gustan los semiconductores? Yo creo, Héctor, que es lo que has dicho tú, ¿no? Yo creo que hay un claro componente de FOMO, que el mercado está jugando otra vez a la brujería financiera, ¿no? Con la inteligencia artificial. Con los chips de Nvidia. Yo creo que ese múltiplo, bueno, a no ser que seas un friki de la materia y controles un huevo, no tiene ningún sentido. Pero es que los compradores de Nvidia no son estos tíos que estoy dibujando yo en este discurso. O sea, para mí es una empresa que está clarísimamente sobrevalorada y probablemente haya una burbuja. Miedo me da que, bueno, decir el término burbuja porque no conozco lo que vale Nvidia, ni me atrevo a valorarla, ni me metería jamás a valorar una empresa como Nvidia. Porque creo que es complejísimo, pero yo creo que es obvio que más de uno se va a pegar una castaña impresionante en los próximos meses. Mira, esto es un caso muy parecido a Comcast en el año 2000. Comcast, los años 90 fue la revolución del internet, del cable, ¿no? Televisión por cable, etcétera, 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 ¿no? Y Comcast fue una empresa que subió muchísimo en bolsa, muchísimo. Y después, cuando llegó un momento en el que no dejó de crecer, se mantuvo constante. O sea, no es una empresa que dejó de crecer, se mantuvo constante. La cotización cayó creo que un 60 o un 70%. ¿Por qué digo esto? Porque Nvidia, para justificar esta valoración, tendría que crecer a un 30% anual de aquí a 2030. De aquí a 2030. Y si eso pasa, el inversor no gana dinero. Es decir, eso es lo mínimo que tiene que pasar para justificar el precio, sin que el inversor gane dinero con ello. Claro. Es decir, no, Nvidia puede crecer a tasas del 100% al año de aquí a 2030, entonces sí haríamos dinero. Ya, y se convierte en una empresa que es más grande que Apple, Microsoft y Meta juntas. Las probabilidades es que eso no pase, ¿no? Entonces, si tú necesitas un crecimiento muy alto para justificar la valoración y llega un momento en el que no decrece, simplemente se ralentiza el crecimiento, ¿no? Porque en algún momento van a dejar de crecer tanto en ingresos. En ese momento, ¡paf!, revienta la cotización por abajo. El problema es que no tienes ningún tipo de margen de seguridad, porque estás anticipando, estás pagando por adelantado un crecimiento anual de un 30% durante los 10 próximos años. Dime cómo coño, es que es muy difícil que te salga bien eso, salvo que seas alguien que está muy especializado en la industria, estés descontando algo que no ha visto el mercado, pero es que no es el caso. Pero vamos, que tienes aquí empresas como el Equinor
que están cotizando a 6 o 7 veces beneficios, ¿para qué te va? Que son muy fáciles de entender, entre comillas, fáciles de entender, pues tienes que hacer un trabajo laborioso de investigación, pero ¿para qué te vas a meter en algo tan complicado? Es que yo no lo entiendo, pero es que es más de lo mismo, si es que esto va a seguir pasando. Está pasando con Tesla, va a pasar ahora y va a pasar mañana con otra compañía que no se llama Nvidia y la gente se va a seguir metiendo sin tener ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Y además se mete gente muy a corto plazo y creyéndose los reyes del mambo. Es lo mismo de siempre, lo que pasó con las criptos, lo que pasó con las .com, lo que pasa ahora con Nvidia, lo que ha pasado con Tesla. Son los mismos o diferentes, pero el mismo tipo de perfil de inversor el que te escribe y te viene a decir que no tienes ni idea y que su inversión es la mejor del mundo. Pues bueno, pues yo digo, enhorabuena, fórrate, ojalá vendas en el pico, pero si inviertes de esta manera llegará un momento en el que te vendrá el tío Paco con las rebajas y perderás pasta, porque esa manera de invertir al final a la larga hace que pierdas. Héctor, es que para perder pasta primero hay que tenerla y normalmente esta gente no tiene pasta. Entonces no va a perder nada porque normalmente no la tiene, ¿no? Y la cuestión es así. Sí, se puede mirar en los flujos de las acciones de Tesla. Hay un gráfico que se puede ver cómo evoluciona la compra-venta de bloques de acciones de de Nvidia, que es como entran los inversores profesionales con bloques, no van a mercado, van con bloques, y va hacia abajo. Entonces, si tú ves que la acción va para arriba y el trading de bloques va para abajo, es porque el que queda es el retail. Ese es el inversor que queda ahí. Y además es que no solo es que tenga que crecer al 30% al año, porque eso es asumiendo que mantienen los márgenes actuales, que son enormes. Tienen unos márgenes enormes. Está suponiendo no solo que va a crecer, sino que no va a haber ningún competidor en el mundo que vea lo que están haciendo, copien, repliquen y se enfrenten a ellos. Es decir, tienes que asumir que crecen al 30% manteniendo unos márgenes que son el doble o el triple que sus competidores, porque tienen una ventaja competitiva de haber llegado antes. Pero todo el mundo que llega antes siempre llega a la competencia. O sea, si el mercado está tan suculento, va a haber competidores y va a haber competidores con unos bolsillos súper llenos que pueden copiar y hacer lo mismo. Y entonces los márgenes no tienden a quedarse igual. Esto se llama reversión a la media, que seguro que es un fenómeno que Gustavo conoce perfectamente. O sea, y esto es los ciclos del capital. Es decir, cuando hay muy poca oferta, porque Nvidia tiene márgenes altos, porque hay muy poca oferta, los factores, la competencia entra y te reducen esa ventaja competitiva. Te la reducen. Entonces no va a poder mantener estos márgenes ad infinitum. No va a poder. Es simplemente matemáticamente, económicamente imposible. Es que lo hemos visto en el pasado. Lo hemos visto en el pasado en más sectores y lo hemos visto, salvo prácticas monopólicas o negocios monopólicos que se han mantenido, pero es que Nvidia no es un monopolio. Si es que tiene AMD, tiene Taiwan Semiconductors, Intel, muchas pueden meterse ahí y ganar tostadas. Si es que, en fin, es redundar en lo mismo que estamos de acuerdo, pero que no tiene sentido y que, bueno, pues es un tema de interés. Yo creo que no hay nada, no tenemos nada que explicar. Yo no me conozco Nvidia, no me atraen en absoluto este tipo de compañías, ni compañías que suben mucho y donde hay FOMO, pero vamos, es un absurdo completo. Vamos. Mira, nos dicen del PAS, si tan claro se ve, ¿por qué no cortos? Hombre, porque en una burbuja o supuesta burbuja meterse en corto es un suicidio. O sea, no, es muy sencillo. Lo de cortos es muy sencillo, porque hay inversores que se ponen en corto y inversores que no se ponen en corto. Pero ponerse en corto como apuesta discrecional no tiene ningún sentido porque es un retorno del 100% simétrico. como mucho al 100%, ¿no? Como mucho ganas del 100%. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Una inversión que en el mejor de los escenarios me da un 100% de rentabilidad posible, pues no me meto en ella, porque es el mejor de los escenarios, es decir, que se vaya a la quiebra. Lo normal es que si te pones corto no vayas a ganar un 100%. Entonces es una apuesta simétrica, ¿vale? Porque el riesgo es muy alto, puedes subir un 100, un 150%. Entonces, cuando tiene sentido ponerte en corto es cuando haces un pair trade, que se llama. Te pones corto de una empresa y largo de otra de la misma industria, ¿vale? Para intentar sacar ese gap, ¿no? Ahí sí tiene sentido porque estás expuesto a una apuesta que es asimétrica, que es decir, a largo, y estás expuesto en otra que te protege. Lo que intentas ser es market neutral, que significa que tú lo que intentas es posicionarte para generar alfa en una industria. Es decir, si Nvidia está cara, me pongo corto de Nvidia y me pongo largo de otra, ¿vale? De la misma industria. Pero es que todo está caro, entonces no... De esa industria está todo caro. Si hablamos de burbuja o no burbuja de este tipo de empresas, no tiene sentido hacer un pair trade. Y como apuesta discrecional de ponerse en corto en Nvidia tampoco tiene ningún sentido. Entonces, la gente que dice, ¿por qué no te pones en corto? Lo siento, no tenéis ni idea de lo que estáis preguntando. Porque
es que no tiene sentido ponerse en corto de algo cuando lo máximo que puedes ganar es un 100%.